Capítulo 2. En aquella habitación en semipenumbra, sin ventanas, no había manera de apercibirse del paso del tiempo. Quizás seguía siendo de noche, tal vez fuera ya mediodía. No sentía hambre, ni sed, ni necesidad alguna de salir de allí. El fuerte olor de sus pinturas y el de su whisky le generaba anestesia, impidiéndole sentir otra cosa que no fuera un deseo imperioso de ver a Arco representado en el lienzo. Era como si la propia bestia le guiara las manos. Apuró el último trago que quedaba en la botella, se limpió la barba con la misma manga que se limpiaba el sudor y observó el cuadro. Apenas quedaban unos detalles para terminarlo y firmarlo. Sabía que no podría concluirlo a menos que abriera otra botella. No sabía aún qué traería consigo la conclusión de aquella pintura. Quizás estuviera abriéndole a aquel monstruo un portal hacia el otro lado, o tal vez solo consumaba una catarsis del tormento que lo acribillaba noche tras noche. Sea como fuere, ya no podía dar marcha atrás, no podía evitar pintarlo. Cuando salió de la habitación en dirección de nuevo a la cocina, observó, desconcertado, la escasa luz que entraba a través de las pesadas cortinas. Se aproximó a la ventana y apartó levemente una de ellas para mirar el color del cielo. Está anocheciendo. Sintió que algo no encajaba. Su percepción del paso del tiempo se había distorsionado por completo. En ese instante, entre el sombrío silencio de su casa, se pudo escuchar el reloj del salón dando las 7. Dio un último vistazo a la calle, llenando sus ya cansados pulmones de aquella brisa salobre y rancia, generalmente perteneciente a los pequeños pueblos costeros dedicados a la pesca. Los antiguos y sucios callejones se encontraban casi por completo desiertos, solo un extraño individuo, ensotanado y sobre unos larguísimos zancos, recorría, tambaleándose de un lado a otro y con pasmosa lentitud, uno de los callejones circundantes a su vivienda. Se estremeció. Los tejados a la holandesa que quedaban más bajos a su ventana estaban completamente desvencijados y los cristales de las escasas claraboyas, al igual que la suya, se encontraban sucios y rotos. La luna, gibosa y menguante en el firmamento, pareciese estar esperando la pronta marcha del sol para ser ella, una vez más, el punto de atención en el cenit. Debía terminar lo que había empezado. Arco le esperaba en el lienzo, sinuoso y terrible, ingiriendo terror y volviéndose casi real en su pintura. Podía escucharle llamándolo desde la habitación, confundiéndose con el aliento de la brisa de aquel día a punto de morir. Algo susurraba su nombre. La voz satánica provenía del cuadro. Hechizado y sumiso, el pintor cogió otra botella, la abrió y se dirigió hacia el cuarto donde llevaba encerrado más de 12 horas, dispuesto a que su mente le dictara los últimos retoques. Dejó caer el liviano peso de su cuerpo sobre la silla y colocó la botella en el suelo, junto al caballete y a la otra ya agotada. No había dormido nada, pero no tenía sueño. Disponía de toda la noche, de tiempo suficiente para terminar de pintar aquel cuadro. Cuando el pincel dio los últimos retoques de Arco, de aquella diabólica expresión artística, Gaspar no pudo menos que pensar en otra de sus pesadillas. Apartó el cuadro que acababa de terminar y colocó un nuevo lienzo en blanco. Iba a comenzar a trazar el infame y crudo bosquejo que representaría el que fuera, sin albergar espacio a la duda, el sinónimo de destrucción más vasto y profundo que pueda existir. La composición del caparazón de esta pesadilla con aspecto de tortuga estaba formado por incontables cabezas, humanas y no humanas, y sus ojos, enormes y rojos, al igual que todo su cuerpo, eran semejantes a dos infernales flamas. Surcando el más profundo de los espacios inabarcables, destruía todo a su paso, sin dejar rastro alguno de posible vida planetaria. Respondía por el nombre de Gralona,
la tortuga de los 1000 rostros, y era la devoradora de galaxias, la antítesis de la creación. Gaspar despertó mucho después. No recordaba haberse quedado dormido. Aún estaba sobre la silla, reclinado, con la barbilla hundida en el pecho. Alzó la cabeza y vio, para su sorpresa, que ambos cuadros estaban finalizados. Un escalofrío le recorrió la espalda al verlos. Eran inhumanamente verosímiles y vivos transmisores de la terrible fisiología del miedo. Apartó los ojos de ellos. No creía que él pudiese haber sido el creador de semejante abominación, de semejante insulto a la naturaleza y a la artística cordura humana. Se levantó y en el instante en que lo hizo un fuerte dolor de cabeza lo golpeó. Tenía la garganta reseca. Cogió la botella de la noche pasada del suelo y la volvió a dejar, resignado al ver que estaba completamente vacía. Necesitaba con urgencia tomar un trago, aunque fuese de agua. Se dirigió a la cocina arrastrando los pies, cogió un vaso y lo llenó del grifo. Fue entonces cuando se percató, en un momento puntual de obnubilación, de que había conseguido dormir. No sabía con exactitud cuánto tiempo, pero lo había hecho. Y a su vez, Arco, al igual que su último y grotesco trabajo, Gralona, no habían sido los protagonistas de sus pesadillas aquella noche. Una idea comenzó a formarse en su cabeza, poco a poco, como una revelación. Una vez hubo apagado su sed y se sintió espabilado del sopor que sigue al sueño nocturno, repasó en su cabeza la conexión entre sus pinturas y sus sueños. ¿Acaso aquello que había plasmado en los lienzos había quedado atrapado en su obra y había sido liberado de su mente? No tenía lógica alguna. Sin embargo, todo apuntaba a que aquella idea era una certeza absoluta. Con dificultad miró los cuadros. Asomarse a ellos era observar la fosa de su mente. Arco y Gralona permanecían inmóviles, como si siempre hubieran sido solamente óleo, como si nunca hubieran engullido vida. Abrió otra botella y colocó un nuevo lienzo en blanco sobre el caballete. No había comido en días y apenas había dormido, incómodo en aquella silla. Sin embargo, sintió que nada debía desviarle de su objetivo. Tenía que comprobar su teoría y tratar de liberarse completamente de la tortura que le asediaba de manera despiadada. La pintura parecía haberle otorgado un inesperado don. Zasha quedaría inmortalizado en este nuevo espacio en blanco, que se le ofrecía ahora más como una posibilidad redentora que como un reto artístico. El esqueleto de miles de dedos que sostenía un cuerno en sus manos comenzó a tomar forma lentamente bajo su pincel hecho de miedo. En sus sueños, Zasha soplaba su cuerno, que en realidad no producía sonido alguno, y a todos a los que le llegaba la onda expansiva que emitía, se tapaban los oídos, caían al suelo y en cuestión de segundos se convertían en figuras descarnadas que perecían con una grotesca mueca de dolor en sus rostros. Los ojos de las víctimas se volvían vidriosos y una sombra de horror quedaba dibujada en su retina para toda la eternidad. Huesudos dedos, cuerpos en descomposición, tierra sin cielo. Todo iba quedando retratado nerviosamente por su pincel. Cuando hubo terminado, observó, perplejo y exhausto, las 3 pinturas. No era posible. Cada una de aquellas pinceladas de pesadilla y horror que comprendían el conjunto de los 3 lienzos evocaban en él el mismo y genuino terror del que había sido prisionero en sus más profundas y frías pesadillas. Los macabros rostros de aquellas criaturas oníricas parecían deformarse en una burlesca sonrisa y poseer vida propia. Aquellos lienzos parecían manifestar el ferviente deseo de querer caer al suelo y escapar, vertiendo de forma inexplicable aquellas nauseabundas pinceladas por el suelo. Aquellos rostros que parecían mirar de soslayo estaban desprovistos de toda humanidad. Gaspar ahogó un grito de terror. Se levantó de la desvencijada silla
y se dirigió hacia una de las esquinas de aquella reducida estancia. Además de servir como almacén para la inmensa mayoría de las obras del pasado, también lo había utilizado como pequeño museo. Al final del cuarto, en una sucia esquina que hacía un ángulo obtuso, había colocado, hacía ya mucho tiempo, una estantería que siempre había permanecido bajo el peso de una blanca manta. Gaspar la retiró con cuidado. Bajo esta, una serie de extrañas estatuillas de grotesca apariencia y de tiempo indeterminado se hicieron visibles. Gaspar cubrió con la manta, con cuidado y cierto temor, aquella serie de cuadros que habían comenzado a formar parte del mundo en menos tiempo del que había pensado que lo harían. Un atisbo de locura, potenciada por el alcohol y el insomnio, comenzó a manifestarse en él. Debía de contar a alguien aquel don del que, sabe Dios desde cuándo, era poseedor. Un don sobrenatural, a medio camino entre lo divino y lo terrible, del cual aún no sabía sus dimensiones exactas. ¿Funcionaría solamente consigo mismo? ¿Podría serle útil a alguien más? ¿Se cobraría algo a cambio de liberarle de sus pesadillas? Abrumado completamente por tantas preguntas sin respuestas, se llevaba las manos a la cabeza mientras andaba desatinado, a zancadas, por la estancia, que amenazaba en su mente con menguar cada vez más. Los cuadros antiguos, las criaturas de las pinturas nuevas, las estatuillas que rápidamente había hojeado, todo allí dentro parecía sobredimensionarse y robarle el aire. ¿Quién?, gritó mientras caía de rodillas al suelo. Al punzante dolor que sintió en su descuidado cuerpo al impactar contra el piso, se unió un recuerdo antiguo que asomó a su atribulado ánimo para traerle una brizna de consuelo. Ella, sí, ella me ayudará, estoy seguro. Es la persona más cerca de Dios que conozco. Con los ojos encañonando al vacío se puso en pie. Fue al baño a lavarse la cara y mientras intentaba mejorar un poco su deplorable aspecto, se sumió en un mar de recuerdos apacibles de su adolescencia. Se vio a sí mismo cuando aún iba con su padre a la iglesia los domingos y recordó el momento en que la conoció. Había una brisa fresca y húmeda cuando ella apareció en la pequeña arboleda que había detrás de la iglesia. La hermana Piedad era una mujer serena, de gesto tranquilo, que había tomado los hábitos por pura vocación. A él siempre le llamó la atención su piel de cera y sus manos tibias, que aquel día de otoño le habían acariciado las mejillas, dejándole durante largo tiempo una sensación de paz, a la que acudía muchas veces su mente cuando las tormentas no le permitían pensar con claridad. Convencido completamente de que ella era la persona a la que debía acudir, salió de su casa con la mente aún algo turbia por los últimos tragos. Al abrigo de la niebla del atardecer, comenzó a ascender la empinada cuesta que lo llevaría hasta el convento, donde aquel ángel hecho mujer habitaba.